Muy buenas a todos, queridos amigos. Después de un tiempo desaparecido, aquí estoy de vuelta. No me han matado ni me han congelado, así que aquí estoy. Y bueno, en primer lugar, como en otras ocasiones, quiero agradecer a mi amigo Víctor por haber hecho la cabecera del canal. Os dejo aquí abajo sus redes sociales por si os interesa. Y nada, sin más dilación, voy a hablar de un grupo que adoro. Se llama U2, o U2, aquí como decimos en España, como con AC/DC, AC/DC. Un grupo creo que capital para la historia de la música, y aunque llevan dando vergüenza ajena muchísimos años, ¿no? Hace ya más de 20 años que no sacan un disco medianamente razonable, pues bueno, su primera etapa, del año 80 hasta 93, me parece simplemente que cambió la historia de la música. Ya sabéis, Bono a la voz, un cantante extraordinario, The Edge a la guitarra, Adam Clayton al bajo y Larry Mullen Jr. en la batería. Claro, un sonido fantástico, ¿no? Con dos etapas diferenciadas, a mi juicio, aunque ahora hablaremos de cada disco. Voy a hablar solamente de los discos que para mí son gloriosos, que conste. Pues desde el año 80 hasta el 83, más o menos, se podría considerar que sería su etapa con un rock más épico, incluso con tintes góticos, ya lo comentaremos, ¿no? Y ahora diré por qué, para que muchos no se me enfaden, pero ahora diré por qué creo que es así. Y a partir del 83, a partir del disco War, ya con The Unforgettable Fire y Joshua Tree, ya se meten en un rock más mesiánico, ¿no? Un rock pues mucho más religioso, ¿no? Que también había un tema y una épica religiosa en su segundo disco, en October, ¿no? Pero bueno, digamos que Joshua Tree y Unforgettable Fire, sobre todo, pues tenían una temática mucho más mesiánica, religiosa, que es incluso la propia pose de Bono que cogió en esa época, ¿no? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Y posteriormente, con la llegada en el año 91 de Achtung Baby y Suropa, pues, o Suropa, cambiaron ya su sonido, ¿no? Y lo metieron pues con una fusión entre la electrónica, el industrial y el propio sonido de YouTube. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y comencemos. En primer lugar, nos encontramos con su primer disco, Boy, a mi juicio uno de sus tres mejores discos del año 1980. Un disco espectacular, sensacional. Todavía faltaba la madurez que consiguieron, pues en mi opinión, de este sonido con el War, pero bueno, aquí ya estaba su primer sonido, que como digo, era más épico, era más oscuro, melancólico, si queréis llamarlo así. Sería pues una especie como de prototipo del rock gótico. El rock gótico, sabéis que es un estilo que se creó a mitad de los años 80, sobre todo y esencialmente a raíz de la guitarra del grandísimo guitarrista Wayne Hussey, que sería luego el líder de The Mission, ¿no? Wayne Hussey pues militó en Sisters of Mercy, y ya con este primer disco de Sisters of Mercy, First and Lost and Always, se creó este sonido gótico. Ya sabéis, la voz de Andrew Eldritch, mítica, ¿no? Voces muy graves y guitarras pues melancólicas y muy épicas, ¿no? Luego hubo muchos grupos sucedáneos, Fields of the Nephilim, los primeros de Cult también, podríamos incluirlos en el rock gótico, Dreadful Shadows, posteriormente en los años 90, Love Like Blood, Dream Disciples, Garden of Delight, muchos grupos que a partir de este sonido que se creó con Sisters of Mercy, ¿no? Y con Fields of the Nephilim, pues fueron apareciendo en los años 90. Pero como digo, U2 en este primer disco, en Boy, también en su segundo disco October y en War, sobre todo la guitarra de The Edge sí que tenía, quizá por ser el sonido de la época, una especie de, como al meter tantos efectos de atmosféricos y tantos efectos en su pedalera, pues quizás adelantaba su guitarra un poco el sonido que encontraríamos en estos primeros discos de The Cult, de Sisters of Mercy, de los propios The Mission, y es, en mi juicio, creo que es una comparación acertada. Y bueno, como digo, este disco, tengo aquí mi chuletilla, tenía auténticas obras maestras. Voy desde I Will Follow, que es la canción más conocida, sin duda I Will Follow y Out of Control son sus temas más conocidos, ¿no?, de este primer disco, pero había auténticas joyas. Uncut Death, que en directo fusionaban con Into the Heart, todo muy épico, un sonido muy épico. Twilight, The Ocean, que es una de las que más me gustan, aunque era muy breve. A Day Without Me, Another Time, Another Place, obras maestras. E incluso Electric Company, The Electric Co., que en directo pues se creó una pequeña una pequeña presentación llamada The Cry, que la juntaban y que mejoraba mucho.
En definitiva, un disco esencial con una portada preciosa. Aparece un niño pequeño con el torso desnudo y que mucho imbécil, mucho descerebrado, pues acusó a U2 de, no sé, como de pederastas. Y de hecho esta portada, no sé por qué, se censura en algunos países, una cosa lamentable. Pero bueno, como digo, Boy, uno de los grandes discos de debut de la historia de la música y una, para mí, de las cimas de U2, ¿no? Uno de YouTube, uno de sus 3 o 4 mejores discos. A continuación, sacaron en el año 81 October. Un disco con el que, como dije anteriormente, pues aquí ya ya sabéis que son un grupo muy religioso, ha sido muy religioso, sobre todo Dan Clayton y Bono, ¿no? Y bueno, aquí la temática sí que era más religiosa. Por ejemplo, en la propia October, With a Shout, Jerusalem, pues en Scarlet había una serie, Gloria, por supuesto, Gloria, había una serie de temas con una temática más religiosa, del encuentro con Dios. Pero que al haberse hecho un poco corriendo y con prisas, pues bueno, creo que es un disco que aún así, aún manteniendo ese sonido más épico, más oscuro, si queremos, que ya se creó en Boy, y que, como digo, anticipa un poco la guitarra. Solamente hablo de la guitarra, cuidado, no digo que Bono sea un cantante gótico, digo que la guitarra de The Edge sí que tenía un tinte gótico, a mi juicio. Pues creo que al haberse hecho con más prisas, pues bueno, no tiene la calidad de Boy, ¿no? Pero aún así hay grandes temas, como digo, I Fall Down, Gloria, Rejoice me gusta mucho, pues es que en general es un buen disco. Fire o la fantástica Tomorrow. Pero es verdad que de las más conocidas sin duda y las que siguen tocando en directo, sobre todo October y Gloria, pero With a Shout, por ejemplo, me parece muy recuperable. Fire me parece un temazo, Rejoice, aunque, como digo, no llega a tener la calidad sonora de ese primer disco. De hecho, estas prisas creo que incluso se reflejan en la portada, que ya no aparece el niño de la primera portada, sino que aparecen ellos, una portada un poco, creo que descuidada, pero aún así un fantástico disco, aunque inferior a Boy. Y por cierto, de Boy, que antes no lo dije, se me olvidó comentarlo, quizás el único problema, a mi juicio, no es tanto la música, que está muy bien, está muy elaborada para ser unos chavales de 20 años o de apenas 20 años, pero las letras, creo que las letras de Bono, creo que intenta ser muy maduro y muy épico, muy filosófico, y la música quizás hay veces que no encaja con la letra. Esa es quizás la única pega que le pongo a Boy y que antes no dije y lo digo ahora. A continuación sacaron War, que es, yo creo que sí que se podría decir que es, junto, a mi juicio, junto con Suropa y con Actum Baby, su mejor disco, a mi juicio, el mejor disco de YouTube, de toda la carrera de YouTube. ¿Por qué? Porque se vuelve a la portada mítica, ¿no? Con el mismo chaval de la del primer disco de Boy, pero esta vez ya pues con heridas, con una militando en un disco muy antibelicista. Se ve ya en la portada, ¿no? Que aparece el chaval ahí, parece que ha vivido la propia guerra, ¿no? Una portada mítica. Y aquí ya se meten directamente en temas políticos, ¿no? Claramente, pues en contra de la violencia, ¿no? La propia Sunday Bloody Sunday, un himno, una canción histórica, ¿no? Que recordad que se hace referencia, pues, a los conflictos que había, evidentemente, en su momento entre Irlanda y los ingleses, ¿no? Los irlandeses y los ingleses, aunque U2 o U2 siempre han sido un grupo en contra del IRA, ¿no? Del grupo terrorista del IRA, ¿no? Y en este caso, pues Sunday Bloody Sunday se refiere a un tiroteo que en el año 72, si no recuerdo mal, se produjo contra unos civiles que estaban manifestando por parte de creo que fue de los ingleses, no recuerdo mal. Pero bueno, esta canción siempre la utilizan en directo en contra del IRA. Recordar, de hecho, en el Rotherham, su disco que era mitad directo, mitad estudio, en la versión que sacaron de Sunday Bloody Sunday, ahí incluso Bono hizo un pequeño speech, un pequeño discurso en contra del IRA, ¿no? De un atentado que había cometido el IRA en ese momento. En fin, Sunday Bloody Sunday, obra maestra. New Year's Day, otra canción para la posteridad, mítica, otro single. Pero dejando de esas canciones, que son las más conocidas, yo recomiendo sobre todo Two Hearts Beat as One, magnífica, Surrender, fantástica, y Seconds. Para mí esas tres son capitales, ¿no? Porque bueno, luego 40 le gusta a muchísima gente, no es de mis favoritas, pero bueno, es otra de las que suelen tocar en directo. Pero sobre todo Two Hearts Beat as One, Seconds, ¿no? Y Surrender me parecen prodigiosas, pero bueno, en general el disco es otra joya absoluta. Y como digo, a partir de aquí ya cambia el sonido de YouTube. Desde un sonido más épico, como he dicho al principio, se pasa a un sonido ya más espiritual. Ya es
partiendo de las letras de October, se pasan, pues eso, pues con la producción de Bellanino, pues consiguen despojar esta atmósfera más melancólica de los primeros trabajos a, pues, el encuentro con Dios, para decirlo claramente, con temas absolutamente mesiánicos, ¿no? Un disco fantástico, una portada mítica, y sobre todo las canciones que más han pasado a la historia fundamentalmente han sido Bad y Pride, ¿no? Pero creo que aquí también teníamos temas fantásticos. A Sort of Homecoming, que en directo mejoraba mucho, por cierto. Wire también era un grandísimo tema. Unforgettable Fire no estaba mal, pero tampoco es de las que más me gustaban, pero esas dos me encantaban. Y luego una que casi nadie reconoce o recuerda, Indian Summer Sky. Otro disco fantástico, aunque no es de mis favoritos de YouTube, porque creo que es... Si de la primera etapa más épica me quedo con War y Boy, me gustan casi igual. De esta segunda etapa más mesiánica, sin duda el siguiente disco para mí es el mejor, el Joshua 3. Es el disco con el cual U2 ya pues destacaron en Estados Unidos, en América. Esa portada mítica, que es como la versión buena de la de October, ya aparecen ahí ellos junto al árbol de Josué. Y bueno, qué decir, es el disco que les llevó al éxito, ¿no? Hubo unos cuantos singles inolvidables: Where the Streets Have No Name, un clásico en directo; I Still Haven't Found What I'm Looking For; With or Without You, inmortal. Además, ninguna de estas canciones envejece, por mucho que las hayan radiado, ninguna envejece, son simplemente magníficas. Pero, dejando esos temas, que son los que todo el mundo conoce, me encantan también, voy a hablar de varios temas que creo que están también muy olvidados, aunque es verdad que hace como en el 2017 pudo ser, sí, hicieron una gira en la que decoraron el disco entero, pero creo que, por ejemplo, Red Hill Mining Town era muy buena también, In God's Country, o la fantástica Running to Stand Still. Esas tres creo que también merecen recuperarse, ¿no? O One Through Hell, ¿no? Esas tres fantásticas. Creo que, junto con las que he mencionado, sin duda lo mejor del disco. Y como digo, junto con el siguiente, que es Rattle and Hum, que era un disco que era mezcla, mitad canciones nuevas, mitad versiones en directo de la gira del Joshua 3, pues alcanzarían su culmen como grupo de éxito en Estados Unidos y como grupo mesiánico para las masas, para entendernos, ¿no? Aunque en este caso a mí nunca ha sido uno de mis discos favoritos de YouTube, y voy a explicar por qué. Si bien tiene este disco buenas versiones en directo, por ejemplo, aquí estoy con la chuletilla, perdóname, pero bueno, es que tampoco me sé todo de memoria, mi cerebro ya está un poquillo cascado con la edad. Pues aquí teníamos una fantástica versión muy gospel de Still Haven't Found What I'm Looking For, que estaba muy bien. Por cierto, el vídeo en directo de este disco era fantástico. Teníamos una fantástica On Another Watchtower con Ballet de Blue Sky, o por ejemplo en el vídeo también teníamos fantásticas versiones de Pride, como dije, la de Sunday Bloody Sunday. La parte directo era fantástica, pero, y este es mi gran pero, lo siento muchísimo, las canciones nuevas que hicieron de estudio no están mal, no son malos temas, pero no son para mí YouTube. Y me explico. La guitarra de The Edge, ya en los primeros discos, y luego sobre todo en esta etapa ya con Joshua 3, tenía un sonido muy peculiar. The Edge nunca ha sido un guitarrista muy técnico, no es ni Eddie Van Halen, ni Randy Rhoads, ni Jimmy Page, para entendernos, pero era un tío que tenía una personalidad sin duda incuestionable, ¿no? Y sabía que era muy bien con la pedalera, sus atmósferas, y creo que componía más muy bien, y la guitarra siempre iba al servicio de la canción. Eso, unido a la base que marcaban la batería de Larry Mullen y el bajo de Dan Clayton, daba un sonido magnífico, junto con la voz de Bono, claro, que fue evolucionando desde ese comienzo con la voz más joven, ¿no? Más de jovenzuelo, más épica, más rockera, por decirlo de alguna manera, a la voz más pastoral de estos discos, ¿no? Del Joshua 3, de Unforgettable Fire. Tenía un sonido único, YouTube. Tú lo escuchabas y enseguida sabías, pues con cualquiera de los temas que he mencionado, que era YouTube. Pero aquí intentaron tanto meterse en el mercado americano que pues el sonido creo que cambió y perdieron un poco la personalidad. Y me explico. Temas como Desires me parecen estupendos, o Angel of Harlem me parecen estupendos, pero claro, no suena mucho a YouTube. Desire no deja de ser una versión casi de 1969, de la magnífica canción de The Stooges con Iggy Pop. Recordad, el primer grupo de Iggy Pop, que es el grupo que, entre comillas, era proto-punk, pues no deja de ser casi una copia a la guitarra de 1969, ¿no? Y bueno, Angel of Harlem está muy bien, pero
sonaba rock americano, no sonaba YouTube. Incluso, como digo, con un magnífico guitarrista de blues como B.B. King llegaron a hacer un tema como When Love Comes to Town. Magnífico tema, está muy bien. Rock blues, pero no es YouTube. Entonces, siempre he tenido ese pequeño problema con este disco, que está muy bien, las canciones, incluso estas nuevas canciones me gustan, pero no creo que tenga sonido de YouTube, menos la parte en directo, claro. Por cierto, otro tema que no he comentado antes, que perdóname porque ya el cerebro, ya tengo una edad y ya estoy cascado. Tengo esto de Street Fighter, es que ya no me pidáis más, hombre, porque yo soy ya viejo. Pero creo que no he mencionado antes una cosa lamentable. Ballet de Blue Sky es otro de los grandes temas de Joshua Tree, que por cierto, esta versión en directo de Rattle & Hum creo que incluso la mejora. Y con esto se acabaría la segunda etapa de YouTube. Primera, rock más épico. Segunda, rock más pastoral, rock mesiánico, rock religioso. Ya masivo. Culminando con Rattle & Hum, que como digo, grandísimo disco, magnífico vídeo en directo. Tiene buenas cosas, pero no es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque creo que no está la personalidad de U2 por ninguna parte, salvo la parte en directo. Esa es mi opinión, queridos amigos. Por los comentarios podéis decirme lo que queráis, nunca mejor dicho, y se debate y se habla sin problema. Y amigos, aquí llega la siguiente obra maestra de YouTube y el disco por el cual parece que junto con Joshua Tree serán siempre recordados, ¿no? Que es Achtung Baby, en el año 91. Y un disco indispensable. En este caso hay que reconocer que en el año 91 había que tener muchas narices para hacer lo que hicieron YouTube. Porque a diferencia de Rattle & Hum, en el cual intentaron encajar en el mercado americano y cogieron todas esas influencias del blues americano, del gospel, aquí YouTube lo que hicieron fue abrazar la electrónica y los sonidos industriales de principios de los años 90. Ya había habido una serie de grupos alternativos, la electrónica pegaba muy fuerte y cambiaron su sonido, lo mutaron, pero a diferencia de Rattle & Hum, en el cual creo que su esencia se perdió, es decir, tú escuchas una canción como Desire, o las que acabo de indicar anteriormente, When Love Comes to Town o Angel of Harlem, y no suena a YouTube realmente, pero aquí sí, el sonido de YouTube seguía ahí en el fondo. Lo que pasa es que digamos que el material con el cual se le da forma, pues está muy influido por otros elementos, ¿no? Tanto la electrónica, las bases, los ampliados, ¿no? Y todo eso dio lugar a un disco que a mi juicio es de los mejores. Si de la primera etapa War y Boy son capitales, y de la segunda, pues de entre Unforgettable Fire, Rattle & Hum y Joshua Tree, me quedo con Joshua Tree, sin duda este se hará el gran disco de YouTube en los años 90, aunque Europa, ya lo diré, está casi igual, pero bueno, qué decir, Zug Station, Even Better Than The Real Thing. No menciono One porque la detesto, es una de las canciones que más odio de YouTube. Lo siento, no la soporto. No digo que no es un buen tema, pero no lo soporto. Pero el resto son joyas. The Fly, So Cruel, Mysterious Ways, Ultraviolet, que yo creo que es la mejor canción que han compuesto U2 nunca, Trying to Show Your Arms Around the World, o la maravillosa Acrobat, que por fin han tocado en directo. Hace unos años que ya por fin la recuperaron y la tocan en directo. Obra maestra absoluta. Y de hecho, el cambio no solamente fue a nivel sonoro, ¿no?, sino estético. Si en la primera etapa tenían un aspecto todavía muy new wave o incluso medio, todavía con aspectos medios puncarras, me refiero con alguna muñequera de pinchos todavía o alguna cosa en plan medio heavy longa, sin ser heavy, porque no son heavy, evidentemente nunca han sido heavy YouTube, pero ya me entendéis, ese primer aspecto más rockero con influencias puncarras que tenían al principio de su carrera, luego mutó con Unforgettable Fire y Joshua Tree a un aspecto, como digo, más mesiánico, las gabardinas largas, negras, el sombrero, más mesiánico, para luego finalmente con este disco cambiar completamente, ya incluso adoptar un personaje. Bono directamente adoptó el personaje de Fly, ¿no?, que era pues un personaje absolutamente socarrón y cínico, ¿no? Era una estrella del rock demencial y absolutamente flipada, encantada de conocerse a sí misma, y con la cual hacía pues una especie como de parodia, ¿no?, una parodia de las estrellas del rock, con esas gafas que llevaba tan horterillas, ¿no?, y de cuero, y cambiaron esa estética, ¿no?, abrazando, ¿no?, incluso esa dicotomía del rock and roll, ¿no? Con lo que digo, es capital, ¿no? Acompañado con una gira estupenda, yo creo que es la mejor gira que han hecho nunca, ¿no? En su TV, ¿no? Maravilloso. Utilizando los medios de comunicación, las grandes pantallas, para meter una serie de mensajes,
todo en ese momento interconectado, e incluso Bono permitiéndose hacer llamadas pues a mandatarios políticos, a direcciones del Estado, cuando es The Fly, ¿no? Una cosa pues simplemente fantástica, y qué decir, ¿no? Uno de los mejores discos de la historia, una de las grandes giras de todos los tiempos, y un cambio estético y sonoro capital. Y por último, amigos, que es una prolongación de este disco, en la gira de TV tomaron una pequeña pausa en el 93, pues a principios de ese año. Si bien se grabó en Alemania, si no recuerdo mal, parte del Achtung Baby, o la mayoría del Achtung Baby, aquí hicieron igual, y se metieron en un pequeño estudio para hacer un EP, pero al final salió un disco entero, el cual se llamó Suropa, el cual a mi juicio es una prolongación perfecta de Achtung Baby, tanto a nivel sonoro como también pues estético, ¿no? De hecho, para este disco se creó Bono otro personaje, era Mephisto, que era pues una especie como de Elvis, absolutamente demenciado, ¿no? Mezclado con un demonio, ¿no? Es una cosa demencial, ¿no? Como un Elvis socarrón también y cínico, mezclado con un demonio, una estrella también del rock venida a menos y absolutamente demencial, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y bueno, pues a nivel sonoro, pues seguían prolongando este sonido de Achtung Baby y lo llevan a otro nivel, ¿no? De hecho, como os digo, yo tengo graves problemas para comparar estos dos discos, porque me gustan casi iguales, que no sé cuál me gusta más. De hecho, Suropa y Achtung Baby estarían en el podio junto con Boy y War, serían casi mis favoritos de YouTube, ¿no? Entonces, me lo tengo complicado, pero es que este disco es capital, ¿no? Sin duda, además un disco totalmente olvidado en directo, no sé por qué, es una cosa que me parece demencial. Solo tocan pues Stay, es la única que realmente han recuperado en las últimas giras. Antes tocaban también The First Time cuando les daba la gana, pero no sé por qué está tan abandonado este disco, porque es que tiene temazos. Tiene desde Suropa, la canción título, que para mí es una de las 3 mejores canciones que hizo U2 en su vida, donde se ve ya este cambio, ¿no? La guitarra de The Edge, que como vemos a lo largo del disco, con tantos efectos que le mete, parece casi pues una base electrónica muchas veces, junto con la nueva voz que Bono metía, ¿no? Con más, y como hizo en Achtung Baby también, ¿no? Pues con más efectos, ¿no? Para hacerla más sucia. Todo era simplemente espectacular, y con bases más electrónicas, ¿no? Babyface también fantástica, incluso con el falsete, ¿no? Recordad que ya en The Fly Bono metía falsete, pues en este disco también lo hará, ¿no? Concretamente, pues en Numb, que fue uno de los singles del disco, que la canta The Edge, por cierto, que era una especie como de versión casi del sonido de Kraftwerk, ¿no? Recordar la gran banda electrónica de los años 70, pues era así como un rollo como industrial, con él solamente recitando un texto, y con la voz de Bono, y también creo que le ayudaba Larry Mullen, una de esa voz ahí como que decía que era de señora mayor gorda, si no recuerdo mal, que decían, o algo así, decían que era como un falsete demencial, ¿no? El cual fue elevado al paroxismo con Lemon, otro de los singles de este disco, en el cual el videoclip era demencial, ¿no? Con Bono ya como su papel de Mephisto, de estrella del rock demenciada, maravilloso, ¿no? ¿Qué decir? Stay también, Faraway So Close, otro temazo. Daddy's Gonna Pay Your Crash Car, que era muy industrial. Es que es un disco estupendo. Dirty Day. No sé por qué este disco no lo tocan más en directo, porque para mí es la última obra maestra de YouTube. Os lo digo así de claro. A partir de ahí ya la cosa ya me flojea. De hecho, voy a hacer una mención honorable solamente a un disco más, que es Pop, en el año 97. Que no estaba mal, pero intentaron hacer otra gira parecida a la de Su TV, pero no les salió. De hecho, recordad que este disco, los que sois fan de YouTube, la versión claro, las primeras versiones que sacaron de muchos temas, luego se volvieron a grabar. De hecho, lo sacaron como single posteriormente, regrabadas muchas canciones. Si no recuerdo mal, por ejemplo, Discotech o Mofo se volvieron o Estrella de Sun se volvieron a grabar, porque es un disco que se grabó muy rápido porque querían salir de gira. Entonces muchas de las canciones casi eran demos acabadas, muy corriendo. Yo creo que incluso la banda, como digo, no estaba contenta con esas versiones, porque luego se regrabaron, o incluso los discos recopilatorios, el de The Best of YouTube del 90 al 2000, si no recuerdo mal, ahí ya pues incluso metían versiones remezcladas, ¿no? Entonces un disco con el que yo creo que la banda incluso no acabó muy satisfecha, porque se grabó corriendo, porque empezaban ya la gira. Y bueno, comenzaron la gira también, si no recuerdo mal, en Las Vegas, ¿no? Con una serie de shows en los que estuvieron muy flojitos. Y bueno, en teoría era una crítica a esa gira al consumo. Tenían ahí ¿os acordáis, no? Que habían puesto ese símbolo como de McDonald's. Ellos iban ahí, el Diech iba como de cowboy, Bono iba como de luchador, de boxeo.
era todo un poco demencial. Aunque bueno, es verdad que lo único gracioso es verdad que Adam Clayton iba ya con la mascarilla adelantando, y perdonadme la ironía, pero bueno, un poco pues la mascarilla en plan COVID, ¿no? Una cosa demencial. Pero creo que ahí forzaron mucho. Igual que los personajes funcionaban muy bien en su TV, ¿no? Pues el 10 con el gorrito, con ese aspecto más alternativo, Bono como The Fly. Era otra cosa diferente, más elegante. Pero aquí en Pop como que querían criticar al consumismo, al capitalismo, pero de una manera un poquillo zafia. Estos personajes eran un poquillo cutrillos, ¿no? No estaba mal en directo, las versiones en directo de las canciones clásicas y de este disco estaban bien. A ver, las canciones de Pop en directo sonaban mucho mejor. Pero entre eso y que Bono empezó a tener el hombre ya problemas de garganta, aquí ya empezó el tío a faltarle voz. Creo que era porque tenía un problema no sé si era un problema en las cuerdas vocales, que leí o algo así. Pero que el hombre aquí ya empezó a flojear a nivel vocal. Entonces, bueno, qué decir, ¿no? Pero bueno, el disco tiene algunos temas que no estaban mal. Do You Feel Love, a mí siempre me gustó mucho. Como digo, un disco muy electrónico. Mofo, fantástica, era casi un rave, ¿no? No tiene nada que ver con YouTube, pero estaba muy bien. Gone también me gustó toda la vida, me ha encantado. Miami, también todos muy electrónicas, como tomando el sonido de Suropa y Atom Baby, pero todavía más radicalizado, ¿no? Y como digo, tienen esos temas que no están del todo mal, pero aún así creo que está muy por debajo de Atom Baby y de Suropa. Pero bueno, esta de If God Was in His Angels no crees que me gusta mucho. Fue uno de los singles, pero no es de los que más me gustan. Ni Estrella de Sun, así que Gone, Miami, Mofo, Do You Feel Love, Disco Effect no está mal, tampoco. Pero como digo, me acaba de convencer. Please también está bien, pero no me acaba de convencer. Y bueno, aquí ya se acaba la etapa gloriosa de YouTube, porque luego All That You Can Leave Behind ya no convencieron el disco más. How to Dismantle Atomic Bomb, pues bueno, no estaban mal. Ahí quisieron volver en estos discos al sonido de YouTube clásico, pero es que eran ya canciones mediocres. En estos discos, All That You Can Leave Behind todavía tiene mejores temas, pero este de How to Dismantle Atomic Bomb, 2 o 3 temas correctos y el resto, a mi juicio, horribles, porque era como un poco inspirado. Digo, joder, pues haber seguido mejor con vuestra experimentación electrónica industrial de Suropa o de Atom Baby, que sonaba muy bien, joder, eran buenos temas. Te podrán gustar más o menos, pero eran buenos temas. Pero es que aquí, en How to Dismantle Atomic Bomb, hay muchísimos temas aburridos y que a mí no me parece YouTube. All That You Can Leave Behind, bueno, esto ya los últimos, ni siquiera una escucha y adiós. Sons of Innocence, horrible, y Sons of Experience también, horrible, esos dos son horrorosos. Y No Line on the Horizon, también horroroso. No, es que no merece ninguno de estos la pena, a mi juicio, a mi juicio no merece ninguno la pena. Y luego sacaron el Songs of Surrender, que eran como versiones diferentes acústicas de clásicos de YouTube, pero que eran un bodrio, no lo siguiente. Así que amigos, insisto, del 80 al 93. Y si queréis metemos también Pop, vale. Como disco más regular, pero bueno, aceptable. El resto, horrible, pero bueno. ¿Quién quisiera tener una carrera como la de YouTube? Son 13 años, o si queréis ampliar al 97, 17 años, gloriosos. Así que como digo, grandísimo grupo, a mi juicio no sobrevalorado. Y aunque lleven ya muchos años sacando porquerías en estudio y giras en las cuales, pues depende de si le da la gana cantar las canciones adecuadamente, su legado a la historia de la música creo que es incuestionable. Así que nada amigos, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal y hasta la siguiente. Gracias.